Juro ante Dios y la patria, juro ante este sagrado crucifijo, con una mano sobre la Biblia, respetar y hacer respetar la Constitución y la... ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de respeto! ¿Pero por qué dice eso, señora? ¿No ve que está juramentando el nuevo presidente de la República? Y por eso mismo, el presidente no tiene que jurar ante ningún símbolo religioso. ¿Cómo? Este es un estado laico. ¿Usted quiere decir ateo? No, señor. Laico. Ateo es quien niega a Dios. Un estado laico respeta las religiones, pero a todas por igual. En un estado laico, las cruces y las Biblias deben estar fuera del Parlamento y de los locales públicos. ¿Y ahora? ¿Sobre qué pongo la mano? Sobre su conciencia, señor presidente. Sobre su conciencia. Vecinos y vecinas, hoy inauguramos este parque municipal presidido por la Virgen del Rosario, patrona de nuestro distrito. Señor alcalde. ¿Sí? Usted no puede poner esa imagen en un parque público. ¿No? ¿Y por qué no? Porque a lo mejor yo soy budista y quiero poner un Buda. Y mi vecino es evangélico y no cree ni en la Virgen ni en el Rosario. Pero señora, aquí la mayoría somos católicos. Eso no importa, señor. Porque la democracia es el respeto de las minorías. Pero nada, por favor. Un parque no es un altar. Los símbolos religiosos se colocan en las iglesias o en las casas, no en los espacios públicos. Este es un estado laico. En un estado laico no puede haber privilegios para ninguna religión. ¿Y ahora qué hacemos con esta virgen? Guárdela en la iglesia, señor, y así no se moja con la lluvia. ¿Educación sexual en las escuelas? ¿La píldora del día siguiente en las farmacias? ¿Y por qué no, señora? Ay, porque la Biblia dice... Deje la Biblia, señora. ¿Qué? Este es un estado laico. Pero esto es un asunto de moral, de religión. No, señora. Es un asunto de derechos sexuales y reproductivos. Si en su iglesia creen que las píldoras o los condones son malos, no los usen. ¿Qué? No los usen ustedes, pero dejen en paz a quienes decidan usarlos. En un estado laico no puede haber imposiciones de ninguna religión. Y dígame, señor ministro, ¿qué hace usted aquí? ¿Cómo que qué hago yo aquí? Sí, usted. Estamos celebrando las fiestas patrias con la Santa Misa y el Te Deum. Pero, señor ministro, este es un estado laico. ¿Y eso qué? Que las autoridades civiles y militares no tienen por qué presidir actos litúrgicos, ni misas, ni procesiones. Pero es el aniversario de la patria. Usted lo ha dicho. El aniversario de la patria, no del Vaticano. Un estado laico no puede identificarse con ninguna religión. Así está mejor. Ni Te Deum ni no Te Deum. Solo el himno nacional. ¡El colmo! ¡Una ley para despenalizar el aborto! Pero, ¿en qué país vivimos? En un país laico, señora. En un estado laico. Ay, diga mejor en un país de asesinos. De madres que matan a sus hijos. ¿Usted y su iglesia creen que interrumpir el embarazo de una muchacha violada es un crimen? Por supuesto que sí. Muy bien. Sígalo creyendo. Pero no obligue a los demás a pensar como usted. Este es un problema de fe, de moral. No, señora. El aborto es un asunto de salud pública. En un estado laico no puede haber imposiciones de ninguna creencia moral o religiosa. Tiene la palabra, señor diputado. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mi propuesta es bien clara. En la nueva Constitución de la República tiene que aparecer explícitamente el nombre de Dios. No estoy de acuerdo,
señor presidente. ¿Cómo? La misma Constitución establece la libertad religiosa. ¿Y eso qué tiene que ver? Que en nuestro país hay gente que cree en Dios como usted Por supuesto. y otra gente que no cree. Pero la Constitución es para todo el mundo. La Carta Magna de un país, la Constitución, tiene que ser laica, para incluir a todos los ciudadanos y ciudadanas, sean creyentes o no creyentes. ¿Y entonces dónde pongo el nombre de Dios? Póngalo en su conciencia, señor diputado. Ah. Las creencias religiosas no caben en la Constitución. Pido la palabra, señor presidente. La tiene, señora diputada. Gracias, señor presidente. Señor presidente, tomando en cuenta que la mayoría de nuestro pueblo es cristiano, propongo que en la Constitución de la República aparezca el nombre uno y trino de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero señora diputada, en nuestro país hay judíos, hay budistas, islámicos, hindúes, bajáis, de otras religiones. Pero los cristianos somos la mayoría, señor presidente, y en una democracia la mayoría gana. En una democracia, la mayoría gobierna. ¿Cómo? Y gobierna respetando a las minorías. Por eso la Constitución debe garantizar los derechos de todos, mayorías y minorías. La Carta Magna de un país, la Constitución, tiene que ser laica. No puede favorecer ni privilegiar a ninguna religión. Pues yo creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Pues siga creyendo, señora diputada, pero no imponga su creencia a los demás. Señores diputados, compréndanlo. Si no ponemos el nombre de Dios en la Constitución, estaremos negando a Dios. No, señor. El nombre de mi mamá tampoco aparece en la Constitución. Y no por eso yo niego a mi mamá. Por favor, señora diputada, más seriedad, deje las bromas. Nuestro pueblo es de tradición cristiana. Nuestro pueblo también cree en las tradiciones indígenas y en las africanas. Pongamos entonces el nombre de todos sus dioses. La única religión verdadera es la que nos enseña la Sagrada Biblia. Esa es su creencia, amigo mío. Pero la Constitución es laica. ¿Entiende? ¿Usted querrá decir atea? No, señor. Ateo es quien niega a Dios. Una constitución laica no niega ni afirma. Respeta todas las religiones, porque cada persona es libre para creer en lo que quiera. La constitución de un país no es un catecismo y no tiene que invocar el nombre de Dios. ¿Y dónde lo invoco entonces? En el templo, en su casa, en su corazón. Señores diputados, Y diputadas. en la Constitución de nuestra República invocamos la protección de Dios para organizar mejor el Estado y las instituciones democráticas. Me opongo, señor presidente. ¿Y usted a qué se opone, señora diputada? A poner el nombre de Dios en la Constitución. Ah, ¿y cuál es el problema, si puede saberse? ¿Por qué se pone Dios y no diosa? ¿Cómo? No le entiendo. Digo que por qué la Constitución habla de Dios y no de diosa. Que yo sepa, Dios no es varón, ¿no sí? Ah, pero tampoco es mujer, ¿o no? Precisamente por eso, señor presidente, no se puede hablar de Dios en masculino. ¿Y sabe por qué? Ah, ¿por qué? Porque cuando Dios es presentado como varón, los varones se creen dioses. ¿Y usted qué propone, señora diputada? Que no pongamos nada. La Constitución es un texto político, señor presidente. No hay que bautizarlo con dioses ni con diosas. La Carta Magna de un país no es un texto religioso. La Constitución no puede reforzar la visión patriarcal de Dios. Pues yo rezo, Padre nuestro que estás en el cielo. Pues comience a rezar, Madre nuestra que estás en el cielo.